Y como cada martes, Mara Seguini. Así es, nuestro invitado ilustre de los días martes está junto a nosotros Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos? Mara, José Francisco, saludos a tu mamá, Mara. Muchas gracias. Nos sumamos desde Santiago al feliz cumpleaños. Sí, bueno, siempre. Oye, Cristian, partamos conversando sobre el momento en el oficialismo, porque combos iban y combos venían, parece. Yo sé que en la oposición también, pero por mientras entramos en el oficialismo, porque entre algunos vetos anunciaba algunas personas, algunas candidaturas. ¿Cómo se está viendo eso en problemas de sucesión donde, por ejemplo, en el Frente Amplio todavía no logran encontrar un candidato? Sí, bueno, lo hemos venido diciendo, estas van a ser semanas complicadas tanto en el oficialismo como en la oposición. Está muy revuelto el tema presidencial o prepresidencial. Ahora le está tocando efectivamente el turno al mundo del oficialismo. El panorama no se aspecta demasiado fácil, ¿cierto? El Partido Socialista todavía no define candidato. La precandidata Toá del PPD está a la espera de ese apoyo, que para su pretensión es vital. Después tenemos el problema que mencionabas tú en el Frente Amplio, que no definen un nombre, después de la que habría sido la tajante negativa del alcalde Bodanovich. Winter también se habría ido de negativa. Suena el nombre de Constanza Martínez, que es la presidenta del partido, pero bueno, tampoco es fácil tomar esa decisión. Ahora bien, en el PC también, este fin de semana tuvieron un comité central, no salieron con una decisión de común acuerdo, no tienen decisión. Está el nombre de la ministra Jara, que sigue, y esto es bastante impresentable, actuando como si estuviera ya en campaña, en circunstancias claro, que sigue siendo ministra. Es verdad que resulta ser una de las cartas del PC, pero mientras eso no esté definido, ella debiera guardar un comportamiento un poquito más respetuoso de la institucionalidad, digamos, ¿no? Y no aprovecharse de cada una de sus intervenciones públicas para, en el fondo, de alguna manera proyectar su condición de precandidata. Y por otro lado, Jadwe, que sigue tensionando en la interna al PC, especialmente a Lautaro Carmona, presidente del partido, un candidato que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de salir de la casa, digamos. Entonces, parece absurdo, más allá de otras consideraciones, pero parece absurdo que el dilema en el PC esté siendo entre un candidato, ¿cierto?, o precandidato o persona con aspiraciones que está con medidas cautelares, y otra ex ministra que, pareciera tener todas a su favor para tomar la representación de esa tienda política. Entonces, bueno, esto es propio de estos procesos, tampoco hay que dramatizar. Hace una semana o dos se hablaba de esto mismo en la derecha, cambiaron levemente la encuesta y como que pareciera que ese problema en la derecha hubiera desaparecido, cuando sabemos que no es así. Van a seguir habiendo tensiones también entre Kaiser, Kast y Evelyn Matei, y van a continuar habiendo tensiones en el mundo oficialista, al menos hasta que no se inscriban los candidatos a la primaria, cuestión que va a ocurrir los últimos días de abril. Sí, Cristian, precisamente quería enfocarme un poco en el proyecto Frente Amplio, tal vez, o el proyecto continuidad de este gobierno, porque efectivamente el hecho de que no tengan una carta presidenciable en el Frente Amplio también habla de un fracaso de propuesta, de proyecto, de liderazgo bastante claro, pero al mismo tiempo, cuando renuncia Carolina Toá para empezar su carrera presidencial, el presidente Boric fue muy enfático en decir que que Carolina también iba a en parte seguir el proyecto progresista. Efectivamente, progresismo hay en todo ese sector, pero cuando nosotros vemos que
Frente Amplio no tiene candidato. Carolina Toá decide ir un poco igual respaldada por el presidente, pero Constanza Martínez pues le cierra la puerta que el Frente Amplio vaya a apoyar ese tipo de candidatura, y empieza a levantarse una carta desde el Partido Comunista que en términos, digamos, ideológicos, o al menos como partido a prueba de dignidad, sería lo más cercano al Frente Amplio. Pero fue el socialismo democrático quien llegó a masificarse en el gobierno después de la salida de figuras relevantes. Entonces, te quería preguntar cómo ves, en el sentido de este proyecto, continuidad del Frente Amplio, proyecto continuidad del gobierno, en cuanto a estas situaciones se van dando de desalinearse. Perdón, se me estamos olvidando al mismo tiempo las declaraciones de Carolina Toá y de Diego Ibáñez de que en el Partido Comunista no podían sumarse porque quienes defienden ciertas dictaduras y todas esas discusiones internas que se han dado últimamente. Precisamente bajo todas esas discusiones y diferencias que empiezan a aparecer ahora, te quería preguntar sobre la continuidad de este proyecto. A ver, sí, efectivamente, si uno se remitiera al origen de este gobierno del presidente Boric, tendría que decir que la continuidad estricta se debiera dar, o se debió haber dado, o se debiera dar a través de un candidato que representara o al propio Frente Amplio, que además hoy día es un solo partido. Recordemos que cuando iniciaron gobierno eran una federación de varios partidos, entre ellos la Izquierda Autónoma, Convergencia Social, Revolución Democrática, todos. Bueno, hoy día son uno. Entonces, claro, uno debiera decir la continuidad estricta se da o a través de el PC o a través del Frente Amplio. Y ninguno de los dos hoy día está teniendo la capacidad de levantar, como dices tú, Mara, una candidatura que sea suficientemente competitiva. ¿Ese es un fracaso? A mí me parece que en parte importante sí. En parte importante sí, porque ellos llegaron al gobierno con un planteamiento que los hechos se terminaron por erradicarlo. Las circunstancias cambiaron radicalmente, como dices tú, entró el mundo del socialismo democrático. Entonces, también hay que entender que una continuidad en un sentido más amplio también la representaría una candidatura como la de, por ejemplo, Carolina Toá, porque ellos después jugaron un papel muy significativo al interior de este propio gobierno. Entonces sería injusto señalar que no fuera continuidad. Lo que pasa es que es una continuidad distinta, es una versión modificada, es una versión ayornada, pero que es continuidad del oficialismo, yo diría que sí. Si se verifica la primaria, a pesar de todas estas declaraciones que tú bien reproduces, Mara, van a llegar un candidato del Frente Amplio, va a llegar un candidato del Partido Comunista, la Carolina Toá, alguien del PS, que puede ser la propia Carolina, u otro candidato, pero al final va a haber probablemente una primaria. Si la hay, que no es asegurado completamente, pero existe una alta probabilidad de que ocurra, que exista esa primaria, el candidato que emerja ganador de esa primaria va a ser, a no dudarlo, el candidato de continuidad del oficialismo, y en eso nadie se tiene que perder. Ahora, habrán mayores o menores intensidades de apoyo, eso pasa en todos los conglomerados, en todas las coaliciones. Entonces, en eso tampoco seamos tan puristas, porque si a segunda vuelta el día de mañana pasara Evelyn Matei y Carolina Toá, por ejemplo, es probable que el mundo de Kast y el mundo de Kaiser, o al menos algunos de ellos, terminaran apoyando a Evelyn Matei, probablemente no con tanto entusiasmo, pero lo harían. Y terminarían siendo electores de Evelyn Matei, si es que ella ganara la segunda vuelta. Entonces, este es un proceso de aproximaciones sucesivas. Pero como estamos en la previa, al día en que se inscribe la primaria, pasa todo esto. Ahora, si estas tensiones continuaran y todo esto que estamos comentando se exacerbara y finalmente hiciera que no fueran capaces de inscribir una primaria, estamos hablando de otra cosa. Ahí probablemente ocurriría lo que tú más o menos estás comentando, y es que podríamos tener un candidato del mundo del PC Frente Amplio y otro del mundo del socialismo democrático, y el que gane apoya al otro, ¿cierto?, en la segunda vuelta.
O bien podríamos tener un candidato por cada uno de esos lotes, un candidato por el Partido Comunista, uno por el Frente Amplio y uno por el Socialismo Democrático, o hasta dos, digo, en el evento de que no hubiera primaria. Hoy día yo creo que estamos más cerca de que haya primaria en el oficialismo a que no ocurra. Claro. Tal como sucede lo inverso en la oposición. Yo creo que estamos más cerca de que no haya primaria a de que haya. Oye, Cristian, pero antes de pasar a la oposición, a propósito de estos vetos o líneas rojas que ha intentado fijar Carolina Toá, ¿es sostenible ese tipo de posición, por ejemplo, que personaliza la crítica en Daniel Jadwe, pero argumentando respecto a la Venezuela, pero no es solo Daniel Jadwe el que ha sostenido esa posición, sino que esto del Partido Comunista y que la alianza de gobierno sigue más viva que nunca, tú lo recordabas bien. Y también lo relaciono con esta idea como de desentenderse un poco de cuál fue su rol en la campaña del apruebo, diciendo después que es una de las peores cosas que ha hecho la izquierda, cuando ella era una promotora activa de esta posición, porque finalmente ha pasado muy poco tiempo entre una cosa y otra. A ver, respecto de lo primero, esta cuestión de satanizar a Jadwe, yo creo que tiene por objetivo, finalmente, sabiendo que Jadwe es muy difícil que llegue a ser candidato, es transformar la opción de Janet Jara en una opción total y absolutamente digerible. ¿Ah? Entonces, es por contraposición que se está operando acá. Esa es mi impresión. Es decir, ella le está pegando, no al PC, ¿cierto, José Francisco? Le está pegando a Jadwe. Claro. Y está diciendo, yo con Jadwe no voy a ninguna parte. Pero eso es en sentido contrario, es decir, yo con todos quienes no sean Jadwe voy. ¿No? Y como ella sabe que lo más probable que ocurra es que la candidata al final, que se va a terminar imponiendo en el PC por varias razones, es Janet Jara, dije, sí, está bien, ¿sí? Sí. Bueno, lo que ella está haciendo es en el fondo preparar un poco ese terreno, porque evidentemente, si no, como dicen ustedes, si el PC transformara a Jadwe en su candidato, no hay primaria, porque ella no está dispuesta a respaldar a Jadwe en el evento de que Jadwe ganara esa primaria. Entonces, respecto del tema de Jadwe Jara, me parece que en eso la cuestión va más bien por ese lado. Y respecto de lo otro, yo coincido, efectivamente ella jugó un papel bastante protagónico en la campaña de el primer plebiscito constitucional en favor del apruebo, es decir, de aquel texto que fue rechazado por el 62% de la ciudadanía en el plebiscito. Claro. Y eso es inescondible, digamos. Hay declaraciones de ella que son muy elocuentes en ese sentido. Entonces, sí, me parece a mí que intentar deslindar responsabilidades. Ella, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace 2 semanas atrás para el diario en el que trabajo, para el Mercurio. Le preguntamos sobre este punto en particular y ella señalaba, por lo menos en esta entrevista, de que ella siempre estuvo en esta idea de aprobar para reformar. Un poco la idea de que no iba a ser posible implementar esta nueva constitución, en el caso de que hubiera sido aprobado ese plebiscito, porque dada la conformación de fuerzas en el Parlamento, las leyes que habrían sido requeridas para poner en ejecución esos cambios no se habrían podido aprobar. Pero la pregunta que yo me permití hacerle en esa oportunidad era que el texto, ¿cierto? El texto que se estaba ofreciendo a la ciudadanía implicaba plurinacionalidad, eliminación del Senado, en fin, una serie de cosas que su propio sector político, el socialismo democrático, muchos de sus exponentes más destacados estaban en ese minuto rechazando con mucha fuerza, digamos. Yo creo que ahí hay una zona gris, por decirlo menos, en su planteamiento. Incluso yo, esto ya no fue parte de la entrevista que les traigo a colación, pero yo creo que a lo mejor la ex ministra Toá
no habría sido ministra Claro. si es que hubiera ganado el apruebo. O si no hubiera tenido el rol en la campaña también. No, claro, en el fondo un sentir que habría predominado Frente Amplio Partido Comunista en caso que hubiera ganado el... Claro, en el fondo lo que yo creo, esto es una hipótesis y una suposición especulativa, totalmente rebatible, y es que se habría producido tal avalancha de triunfalismo del Frente Amplio y del Partido Comunista que habría sido inexplicable en ese ambiente el nombramiento de una ministra del Interior del perfil de Carolina Toá. Es decir, Carolina Toá llegó a ser ministra a pesar de que fue partidaria del apruebo, pero llegó a ser ministra por el rechazo. Claro. Porque había que darle un giro, ¿cierto?, al mapa o al ritmo político. Pero si hubiera ganado, el ministro del Interior con toda seguridad a lo mejor habría sido Giorgio Jackson, porque habría sido el gran triunfador de quien sostenía la tesis de que en el texto de la nueva Constitución estaba el programa de gobierno. Entonces, ¿a quién pones tú después de una situación como esa? Pones al ideólogo. Es decir, el gran derrotado fue Jackson, pero el gran triunfador habría sido el propio Jackson, o esa fuerza por lo menos. Entonces no habría tenido piso político el presidente para haber llevado a la Moneda como jefa de gabinete a una ministra del PPD. Es curioso esto, yo creo que ahí hay una cosa que no sé si la logro explicar. No, bien. perfecto, es una interesante reflexión esa de pensar cómo se habría constituido el gobierno en caso de haber ganado el apruebo en el primer proceso constituyente. Efectivamente, habría habido unos vientos de triunfo precisamente en los sectores más radicalizados que no solo fomentaron el cambio constitucional, sino que eran los que estaban en la calle y fomentando precisamente el cambio constitucional y todo lo demás. Claro, habría sido muy, ¿cómo decirlo? Ninguna revolución o refundación ¿cómo se llama? Se limita a sí misma. Sí. En ese caso habría habido que ser coherente. La gente habría dado un respaldo a ese texto, a esas políticas, a esa visión de la sociedad. Pues bien, todo gobierno responsable tiene que hacerse eco de eso y poner al frente como gran conductor político a un ministro que hubiera implementado esa mirada que el país estaba respaldando. Bueno, no fue el escenario, así que no tenemos para qué seguir teniendo pesadillas. Pero Cristian Pizarro te quería moderar. Pero sí tiene utilidad para mirar un poco el cuadro de la candidata Toá. Es decir, y por eso lo traigo a colación. Nada más, digamos. Sí. Bueno, estábamos conversando junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, se nos pasa siempre volando la conversación. Sabes que tienes abiertas las puertas para venir presencial los días martes, te echamos de menos, pero lamentablemente se nos pasa volando el tema. Pero agradecerte por haber estado con nosotros otro martes más en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo.